Muchísimas gracias, gracias por la invitación a este cuarto curso de pediatría ambulatoria. El tema en el que me han invitado a participar es la importancia de la microbiota vaginal en la infancia y sobre todo en infecciones urinarias. Nosotros trabajamos en un centro especializado en microbiota vaginal, tratamos muchas infecciones vaginales, infecciones urinarias hace más de 10 años aproximadamente, y actualmente nuestro centro se ha convertido en un centro de referencia latinoamericano, tal es así que ya brindamos consultas en varios países de Latinoamérica justamente de este tema. Es importante que entendamos a qué nos referimos con microbiota y microbioma, que muchas veces las confundimos y nos referimos al mismo término. La microbiota es el conjunto de todos los microorganismos que van a vivir en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se ha encontrado que hay entre 3 a 10 veces más entre bacterias, virus y gérmenes y arqueas que viven en nuestro cuerpo que células humanas. Realmente nuestro cuerpo es un cuerpo más de gérmenes que de células humanas. Y el microbioma es ya la definición en la que no solo está incluida las bacterias, hongos o virus, sino también las sustancias que van a producir estas bacterias. Todas estas sustancias, más los virus, más las bacterias, le vamos a llamar microbioma. En todo nuestro cuerpo existen bacterias, en absolutamente todo nuestro cuerpo. No hay parte de nuestro cuerpo que no tenga bacterias, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en todo. Y con mucha más razón en nuestro intestino y en la vagina y también en el tercio externo en la uretra y la vejiga. Y el tercio externo de la uretra y la vagina comparten una misma microbiota. Y esta microbiota generalmente, ¿por qué está dado? Pues la microbiota de la vagina y del tercio externo de la uretra principalmente está dado por una gran familia de unas bacterias llamadas lactobacillus. Esta familia, estos lactobacillus, son gran números entre los que tenemos a lactobacillus crispatus, lactobacillus inner, gaceris, gassei, y así hay un montón de lactobacillus, pero el que más abunda en la vagina y en el tercio externo de la uretra es el lactobacillus crispatus. Ahora, no solo están en la vagina y en el tercio externo de la uretra, están en mayor cantidad ahí, pero no significa que en la cavidad endometrial, en la vejiga y en todas las demás partes no se encuentren. Por supuesto que se encuentran, pero en mayor cantidad están en la vagina y en el tercio externo de la vagina. Esta microbiota, a lo largo de todos los años, va a ir modificándose. Se modifica por diversas razones, por la alimentación, por la leche materna, por el tipo de alimentación que vamos a desarrollar durante nuestros primeros años y también durante toda la vida. Por ejemplo, una alimentación rica en carbohidratos, lastimosamente va a dañar esta microbiota. El estado de salud mental, por ejemplo, ¿no? También la salud emocional juega un rol muy importante porque la salud emocional, el hecho de tener estrés genera cortisol y el cortisol es un hiperglucemiante. La glucosa no es muy amiga de estas bacterias beneficiosas que nosotros tenemos, que son la gran familia de lactobacillus. Por el contrario, son un veneno para estas bacterias. Entonces, la desnutrición, la obesidad y diferentes factores van a ir alterando nuestra microbiota, este gran conjunto de bacterias y virus y hongos que nosotros tenemos en todo nuestro organismo. ¿Cómo es que se va a modificar o cómo es que se va a ir cambiando la microbiota en relación a nosotros desde que nacemos? Por ejemplo, antes se creía que el vientre materno era estéril. Ya se ha demostrado con pruebas moleculares que no es estéril, que sí hay bacterias en el embrión, en el feto, y que estas bacterias que ya tiene el embrión van a ser dadas. ¿Por qué razones? Pues va a depender mucho de la microbiota de mamá. Si mamá tiene una buena microbiota, cuando hablamos de esta microbiota, de este gran conjunto de bacterias, nos vamos a referir a bacterias que son muy buenas para nosotros en cualquier sitio. Por ejemplo, esta gran familia de los lactobacillus son buenas casi en todos los sitios. Vamos a tener gérmenes que son buenas en un sitio, pero que llegan a otro lugar y son malas. Por ejemplo, la Escherichia coli. La Escherichia coli en el intestino es súper buenísima, pero llega a otros lados, no es buena.
igual que la cándida. La cándida en el intestino cumple funciones importantes. Una de sus funciones es absorber metales pesados, pero llega a otra área y ya nos genera problemas. Entonces, y hay gérmenes que son malos en cualquier punto, ¿no? Como por ejemplo la clamidia, el micoplasma, la trichomonas, el ureaplasma, el virus del papiloma humano. Entonces, cualquiera de esos gérmenes malos, sí, no deberían de estar en ninguna parte. Pero todo este conjunto de gérmenes se le va a llamar microbiota. Y mamá va a tener ya una microbiota dependiendo también de cómo nació, de cómo fue su alimentación, de qué tipo de contagios pudo haber tenido. Entonces mamá ya va a tener una determinada microbiota. Y esa microbiota que mamá tiene se transmite al embrión, al feto, se va a transmitir durante la gestación, durante el parto y durante la lactancia materna. Entonces, durante la gestación vamos a tener 3 puntos importantes. 1, la microbiota de mamá. 2, el hecho de que haya infecciones vaginales. Muchos de nosotros no le tomamos importancia a las infecciones vaginales y bueno, creemos que ya es algo muy pasajero, por ejemplo, el flujo vaginal blanco, ¿no? Y hemos normalizado el flujo, hemos normalizado, por ejemplo, también el dolor con la regla, cuando todos estos síntomas son síntomas de que está alterada la microbiota, de que la vagina, que normalmente tiene una bacteria muy importante, el lactobacillus, ya no tiene otro tipo de gérmenes. Entonces, el hecho de que haya infecciones vaginales nos está diciendo de que la microbiota está alterada. Igual que si hay periodontitis, si hay flatulencia, si hay distensión, si hay estreñimiento, si hay picazón en el cuerpo. Generalmente son síntomas que nos están diciendo que la microbiota de mamá está alterada. Entonces, si microbiota de mamá está alterada, es muy probable que el bebé ya venga con esa microbiota alterada. ¿Qué otra cosa más altera la microbiota? La forma de nacer. El hecho de nacer por parto normal, parto vaginal, hace que nosotros cuando nazcamos por vía vaginal tengamos contacto directo con la mayor cantidad de bacterias que abundan en la vagina. ¿Y cuál es esa bacteria que abunda? El lactobacillus, que son las bacterias beneficiosas. ¿Qué significa? Que si nosotros nacemos por parto vaginal, tenemos mayor cantidad de lactobacillus, que es la bacteria beneficiosa. En cambio, si nacemos por cesárea, nacemos por la piel, a través de la piel, y no vamos a tener este contacto con los lactobacillus. Por el contrario, tendremos un contacto con estafilococos, con propionobacterium. Ahora, ¿qué otra cosa más es importante? Pues el consumo de leche materna, ¿no? La leche materna no solo nos transmite nutrientes, no solo nos lleva nutrientes ni hemoglobina, también nos transmite bacterias. Una de las principales fuentes de lactobacillus es la leche materna. La leche materna, así como por ejemplo el yogur, todos los tipos de yogur que tienen probióticos, tienen lactobacillus. ¿Por qué? Porque la leche es un buen medio para que los lactobacillus puedan desarrollarse, las bacterias ácido lácticas. Entonces, en la mama se va a producir mucha cantidad de estas bacterias y por eso es que recomendamos la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer la microbiota. En cambio, si le damos fórmula, no favorecemos la microbiota y estos pacientes, a estas personas, ¿qué van a tener? Pues una alteración de la microbiota y eso más adelante, ¿cómo se traduce? Estreñimiento, distensión, flatulencia, alergias, incremento de infecciones respiratorias, incremento de infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque lastimosamente hemos alterado su microbiota. De ahí viene pues la alimentación. La alimentación generalmente en los niños, a veces estamos mal acostumbrados a darles buena cantidad de carbohidratos y sobre todo azúcar refinada. El azúcar refinado es un veneno para nuestros lactobacillus. También juega un rol muy importante el ambiente donde nos desarrollamos, el tipo de alimentación. Por ejemplo, hay niños en zonas mineras, que el agua está contaminada, en la cual vamos a tener intoxicaciones generalmente por mercurio, por plomo, que van a condicionar también que se altere la microbiota. ¿Cuál es la principal bacteria que vive en la vagina? Pues el lactobacillus es la principal bacteria que vive en la vagina. El lactobacillus es una bacteria que está en mayor cantidad en la vagina. Y este lactobacillus se encarga de producir diferentes sustancias que son tóxicas para otro tipo de gérmenes y que son beneficiosas para nosotros. ¿Qué cosas produce, por ejemplo? Produce el ácido láctico. El ácido láctico hace que la vagina tenga un pH ácido, que el pH de la vagina sea entre 3 a 4.5.
¿Y por qué es importante que el pH de la vagina sea entre 3 a 4.5? Porque cuando el pH de la vagina es entre 3 a 4.5, cualquier germen que ingrese a la vagina va a ser eliminado inmediatamente. Acuérdense que cada germen, cada bacteria, cada virus, cada hongo tiene un pH determinado donde puede vivir. No todos los gérmenes pueden vivir a diferente variación del pH. Son como nosotros. Nosotros podemos vivir no podemos vivir a diferente temperatura. Por ejemplo, a 100 grados o 70 grados nos morimos. Lo mismo pasa con las bacterias, virus y hongos en relación al pH. Entonces, la vagina tiene este pH de 3 a 4.5 gracias a los lactobacillus. Y no solo producen ácido láctico, también producen peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, la que conocemos como agua oxigenada, y esta nos va a ayudar a controlar a otro tipo de bacterias que también viven en la vagina, que es la Gardnerella vaginalis, por ejemplo, y otro tipo de bacterias. Estas bacterias, la Gardnerella vaginalis, debería de vivir en la vagina, pero en poca cantidad. Cuando se invierte, cuando de pronto crece más de la cuenta la Gardnerella y bajan los lactobacillus, hay una enfermedad que le llamamos vaginosis bacteriana, que produce mal olor en la vagina, secreción y todo lo demás. ¿Por qué se produce eso? Por la falta de lactobacillus, porque si tuviéramos lactobacillus, estarían estas defensas y no permitirían que eso suceda. Entonces, gracias a estos lactobacillus, es que ningún germen de afuera va a poder ingresar. Y estos lactobacillus están tanto en la vagina como en el tercio externo de la uretra. ¿Y quiénes son esos gérmenes de afuera? ¿Quiénes son esos ladrones que van a querer entrar a estas áreas? Uno, principalmente la cándida. La cándida es un hongo que vive en la piel y constantemente va a querer ingresar a la vagina. Sin embargo, ingresa y el ácido lo va a eliminar. ¿Qué otro germen va a querer ingresar? Los gérmenes que vienen del intestino, del ano. ¿Quiénes están ahí? La Escherichia coli, Klebsiella, Protos, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus. Todos esos gérmenes normalmente también viven en el intestino y por cercanía a la vagina, generalmente en las mujeres, van a ingresar a la vagina. Sin embargo, no ingresan o ingresan, pero se mueren porque la vagina tiene una protección que es el lactobacillus. ¿Ok? Entonces, quien nos va a proteger la vagina y el tercio externo de la uretra son principalmente los lactobacillus. Si el nivel de lactobacillus es bueno, va a ser bien difícil que tengamos infecciones vaginales o infecciones urinarias. Y no solo ello, vamos a ver más adelante con qué otras enfermedades está relacionado. ¿En qué situaciones disminuyen los lactobacillus? Generalmente en la infancia. Pues principalmente el antecedente de mamá con infecciones vaginales. Estos son datos nuestros de 213 pacientes que hemos atendido de 0 a 15 años con el diagnóstico de infecciones urinarias recurrentes y un flujo vaginal. El 95% de niñas que tenían flujo vaginal tenían como antecedente a mamá que había tenido infección vaginal durante la gestación o antes de ella. Entonces, generalmente son pacientes que vienen de mamás que constantemente están con infecciones vaginales o infecciones urinarias. ¿Qué otra cosa más? El parto por cesárea, la ausencia de la terna materna exclusiva y el uso de antibióticos a temprana edad. Generalmente, a veces en pacientes prematuros o pacientes por alguna infección, inmediatamente les dan antibióticos y lo que hacen los antibióticos es destruir nuestra microbiota. Si bien es cierto, elimina el germen malo, pero también elimina a la gran familia de los lactobacillus. Ahora, ¿qué otros factores, por ejemplo, hacen que disminuya? Pues ya en la vida adulta el consumo de antiácidos, de antibióticos, de antidepresivos, el uso de anticonceptivos, el uso el hacer duchas vaginales, por ejemplo, la ropa sintética. Ya son factores que van a condicionar o que van a alterar un poco el pH y van a condicionar a que se dé la infección, pero siempre que tu nivel de lactobacillus esté disminuido. ¿Ok? Entonces, cuando está disminuido el nivel de lactobacillus, cualquier germen puede entrar, principalmente entra la cándida, por ejemplo, en el que ya el pH está alterado, el pH de 6 a 7, y en ese pH los lactobacillus ya no pueden vivir. Y al haber ese pH dañino, pues no solo ingresan los gérmenes, sino también se daña la vagina, se daña las paredes de la uretra y fácilmente van a poder ingresar cualquiera de esos gérmenes y se torna un ambiente tóxico para nuestros lactobacillus. Los lactobacillus ya dejan de vivir porque ya no están en su ambiente adecuado,
ya no tienen ese pH de 3 a 4.5 en el que normalmente deberían de vivir, y ahí vamos a tener una colonización de diferentes gérmenes en la vagina y en la uretra. Y son generalmente pacientes que van a empezar a tener flujo, por ejemplo, el flujo blanco, ¿no? Que a veces, como les había mencionado, normalizamos el flujo blanco. El flujo normalmente debe ser solo transparente, no debe de haber ninguna coloración. El flujo blanco ya es algo anormal, nos está diciendo que la vagina ha alterado su microbiota. Estos lactobacillus no solo se han visto que están relacionados a las infecciones, sí es cierto. Generalmente entran los gérmenes y no solo causan infecciones. Por ejemplo, ¿no? En esta vagina que está desprotegida, tranquilamente entra el virus del papiloma humano. Y ya todos tenemos conocimiento que el virus del papiloma produce cáncer de cuello uterino. Y así diferentes gérmenes van a ir entrando y van a ir produciendo diferentes enfermedades. Por ejemplo, se ha encontrado que la endometriosis está relacionado a la disminución de esta bacteria que es el lactobacillus. Han hecho estudios en 30 pacientes con endometriosis y ¿qué cosa es lo que han encontrado? Que en pacientes que no tenían endometriosis se ha encontrado una buena cantidad de lactobacillus. Pero en cambio en pacientes con endometriosis, ¿qué predomina? Predomina las enterobacterias, los estreptococos, las pseudomonas y todas estos gérmenes que no son lactobacillus. Entonces, a pacientes con endometriosis se les sacó tejido endometrial, se les hizo pruebas moleculares para ver qué bacterias es la que habían. En las que no tenían endometriosis, había más cantidad de lactobacillus. En las que sí tenían, no había lactobacillus y por el contrario, había otro tipo de gérmenes. Entonces, las enterobacterias y los estreptococos están en mayor cantidad en pacientes con endometriosis, a diferencia de pacientes sin endometriosis que tienen lactobacillus. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, en pacientes que son infértiles. En pacientes que son infértiles, ¿qué cosa es lo que hicieron, no? Generalmente hay pacientes que se les hace la fertilización in vitro. La fertilización in vitro es agarrar un espermatozoide, un óvulo, generar el embrión en el laboratorio y ponerlas dentro de la cavidad endometrial. Ahora, de una vez que ya la pones, entre comillas, se debería de dar la gestación. Pero solo hay un 60 o 70% de pacientes que terminan en una gestación. Y hay un 30% o incluso a veces más que no terminan en gestación, que terminan en abortos. Entonces, se empezaron a preguntarme, ¿por qué razón? ¿Por qué es que algunas sí terminan en una gestación y otras no? ¿Y qué encontraron? Que en las pacientes que sí hay gestación, lo que tenemos es lactobacillus. Hay buena cantidad de lactobacillus en el endometrio. Entonces, el lactobacillus también cumple un rol muy importante para la fertilidad y el mantenimiento del embrión en la cavidad uterina. En cambio, en los pacientes que no tenían gestación, ¿qué encontraron? Atopium, Bifidobacterium, Gardnerella, Haemophilus. En ellos teníamos abortos. Entonces, miren que el lactobacillus también es súper importante para el desarrollo de una gestación. ¿Ok? En el cáncer cervical, ya está claramente demostrado que está causado por el virus del papiloma humano, pero la pregunta es ¿por qué el virus del papiloma humano entra? Es como el COVID, ¿no? El COVID nos dio a todos, pero ¿por qué solo se murieron algunos o terminaron en una UCI algunos? Y no todos, a la gran mayoría nos dio de forma asintomática. Y todos decimos por nuestras defensas. Sí, pero ¿qué defensas? Y se ha demostrado que en el cáncer de cuello uterino, esas defensas, ¿cuál es? Es el lactobacillus. En los que no, miren, que encontraron en las pacientes que tenían cáncer, Gardnerella, Serratia, Leptospiria, Atopium y otro tipo de gérmenes y no lactobacillus. En el 72% encontraron diferentes gérmenes que no tenían nada que ver con el lactobacillus. Y también hay otros estudios en los cuales demuestran de que el cáncer de cuello uterino está más relacionado o está más frecuentemente en pacientes que tienen infecciones vaginales. Entonces, ¿por qué tienen infecciones vaginales? Porque hay una disminución de lactobacillus. El cáncer endometrial también está relacionado a una alteración de la microbiota en la cual hay un déficit de lactobacillus y que han encontrado los Atopium vaginae y la Porphyromonas que están relacionadas a no solo el cáncer de cuello de endometrio, sino también a hiperplasia endometrial. Entonces, los lactobacillus están relacionados a muchos problemas ginecológicos. En partos prematuros, se hicieron estudios en pacientes que nacieron en parto normal
y pacientes prematuros. ¿Y qué se encontró? Que en los que nacieron a término había buena cantidad de Lactobacillus crispatus. En cambio, en los que no había Lactobacillus crispatus, ni por el contrario, había el Lactobacillus del Guernsey, que es del Burkey, que es el, ya podríamos llamarle de todos los lactobacillus, el que no es tan beneficioso. Y hay otro tipo de gérmenes. En la vejiga, ¿qué encontraron en la vejiga? Han encontrado que la mayor cantidad de personas en la vejiga sanas, ¿qué cosa es lo que tienen? Lactobacillus. Esta bacteria está también en la vagina. Entonces, el lactobacillus es una bacteria que está en la cavidad de la vagina en mayor cantidad, pero que se encuentra en todo el sistema ginecológico y urinario. Y nos va a estar brindando protección frente a cualquier otro germen. Lastimosamente, cuando se pierde esta protección, es que los gérmenes ingresan fácilmente a la vagina o al sistema urinario. Y generalmente, ¿qué cosa es lo que hacemos? ¿No? O la medicina convencional, que es lo que yo también hacía antes. Tenemos una infección urinaria, tenemos una infección vaginal, y lo primero que pensamos es, hay que hacerle un urocultivo, ver qué germen es el que está causando el problema, probablemente una Escherichia coli, saber el antibiograma y darle antibiótico. O hacer un cultivo vaginal, detectar qué germen es, y de acuerdo a eso, ver si es cándida, por ejemplo, darle cuál es la primera línea de elección, fluconazol, clotrimazol. O si es una vaginosis, igual, clindamicina o metronidazol. Y todos nos hemos enfocado en los antibióticos y los antimicóticos, en matar lo malo. Pero siempre les pongo este ejemplo a mis pacientes. Imagínate que tenemos una tubería arriba que está filtrando y esta gotea, gotea, gotea. Me malogra el techo y la pintura se cae. Vienen 10 expertos y dicen el problema acá es la pintura. Hay que pintarla de nuevo. Y todos empiezan a pintarse. De pronto la pintan y están bien un ratito, pasa un tiempo y de nuevo se malogra. Vienen otro con una mejor pintura, con antihumedad y todo lo demás. Así pintes 1000 veces esa pared se va a seguir cayendo porque el problema de origen no es la pintura, el problema de origen es la tubería. Lo mismo sucede en la vagina. El problema de origen, imaginemos que esta es la vagina, si es que me pueden ver en la cámara, y este es el lactobacillus. La Escherichia coli jamás va a poder ingresar a la vagina si es que la vagina tiene buena cantidad de lactobacillus. ¿Cuál será el problema de origen entonces? ¿El ingreso de la Escherichia coli o el ingreso del hongo o la falta de lactobacillus? Y el problema de origen es la falta de lactobacillus. Mientras no corrijamos la falta de lactobacillus, simplemente vamos a estar pintando la pared. Y por esa razón, si es que ustedes tratan pacientes con infecciones vaginales o infecciones urinarias recurrentes, le damos antibiótico, mejoran un ratito y después de 2 o 3 meses o menos a veces están regresando nuevamente con la infección. Y usamos antibióticos más fuertes y más fuertes y más fuertes y hasta incluso hemos llegado a tener Escherichia coli por BLE positivo, por ejemplo. O cualquier otro germen BLE positivo, que es beta-lactamasa de espectro extendido, donde usamos diferentes tratamientos como imipenem, meropenem para tratar de matar ese germen. ¿No es cierto? Y no nos enfocamos en el problema de origen, que es la falta de lactobacillus. Nosotros nos enfocamos hace mucho tiempo en esto. Y a través de un esquema de tratamiento que hacemos, estamos mejorando muchísimas infecciones vaginales, infecciones urinarias y también infecciones urinarias por BLE positivo. Hicimos un reporte de caso de una paciente con una infección urinaria con BLE positivo y tu recurrente por BLE positivo, que cada 15 días se hospitalizaba ¿por qué razón? Por este problema de la BLE positivo y que le estaban poniendo antibióticos. Y usaban imipenem, meropenem. Y lo que empezamos a hacer fue recuperarle el pH de la vagina y recuperar su nivel de lactobacillus. Y con eso la paciente dejó de asistir a que le sigan poniendo antibióticos y dejó de tener infecciones urinarias.
Y no solo es ella, no tenemos muchas pacientes, ya pronto van a salir más publicaciones respecto a esto y respecto a las infecciones vaginales que nosotros tratamos. Entonces, generalmente, los lactobacillus son los que nos defienden gracias a el ácido láctico, produciendo el pH vaginal de 3 a 4.5. Cuando algún germen ingresa, inmediatamente es eliminado por este ácido. Sin embargo, cuando se altera el pH de la vagina, cuando matamos nosotros a nuestros lactobacillus, por diversas razones, como les había mencionado, mamá con infecciones, parto por cesárea, el uso de antibióticos, no lactancia materna, el embarazo, el uso de anticonceptivos, los antibióticos, la rapojustada, el uso de tampones, los corticoides, la diabetes, la mala alimentación, el exceso de azúcar refinada, todo eso hace que se eliminen nuestros lactobacillus. Y ahí sí somos presa de todos los gérmenes. Y no solo entra la Candida o no solo le entra la Escherichia coli, por ahí que pueden encontrar en el cultivo Escherichia coli o encontrar la Cándida, pero no solo ellos entran, solo nos encontramos ellos porque, bueno, eso es lo que encuentran en el laboratorio, pero no significa que eso entre. Por ejemplo, si le haces unas pruebas moleculares, vas a encontrar que están relacionadas a Mycoplasma y Ureaplasma. Son gérmenes que están muy relacionados, por ejemplo, a la Cándida o a la Escherichia coli. Entonces, también puedes encontrar en pacientes que ya iniciaron vida sexual, no solo ellos, sino también el virus del papiloma humano. Y así diferentes gérmenes que al final hacen una infección mixta. Entonces, no solo entran esos gérmenes, sino también lo que hacen es dañar todas las paredes de la vagina, paredes de la uretra, y ahí es que empiezan los molestosos síntomas. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una vaginitis, una cervicitis, una endometritis, todas las citis habidas y por haber que te imagines, las vas a tener. ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos? A diferencia de la gran mayoría de médicos que generalmente solo usamos antibióticos, pues nosotros lo primero que vamos a hacer es evitar todos los factores que vayan a alterar el pH de la vagina. Absolutamente todos. ¿Cuáles son esos factores, por ejemplo? Evitar el uso de anticonceptivos en ya pacientes mayores. Evitar el uso de los antibióticos, evitar el uso de la ropa interior, el uso de tampones, nada de terapia de hormonas. Por ejemplo, ¿no? A veces tenemos pacientes con ovario poliquístico que les están dando anticonceptivos. Nada de anticonceptivos. O pacientes con endometriosis que les están dando progesterona, derivados de la progesterona para controlar la endometriosis. Tampoco no les damos, les suspendemos todas las hormonas. ¿Ya? Los corticoides tratamos de bajarles, tratamos de controlar las enfermedades, eliminamos el azúcar refinado de su dieta. Sí o sí es vital que eliminen el azúcar refinado de la dieta, porque el azúcar refinado nos va a eliminar por completo todos esos lactobacillus. ¿Okay? En caso de las niñas, por ejemplo, siempre proponemos que reciban leche materna, lactancia materna exclusiva. Aparte de eso, hacemos un manejo dietético en el cual, como les había mencionado, eliminamos todo el azúcar refinado. En algunos casos, nosotros hacemos test de microbioma intestinal, hay test especiales para determinar qué tipo de bacterias o gérmenes son los que hay en el intestino o en la vagina en caso de que ya hayan tenido relaciones sexuales, pero generalmente en niños hacemos el test de microbioma intestinal y en algunas de ellas también suspendemos el gluten. Entonces, eliminamos todo el azúcar refinado y eliminamos el gluten. Y agregamos a la dieta todos los alimentos que son ricos en lactobacillus. Probablemente han escuchado hablar, por ejemplo, de los arándanos, que los arándanos son buenísimos para las infecciones urinarias. ¿Por qué los arándanos son buenos? Porque lo que van a hacer es mejorar nuestro nivel de lactobacillus. Y todos los alimentos que son ricos en lactobacillus, tanto prebióticos, probióticos o posbióticos, nos van a favorecer. ¿Y cuáles son esos alimentos ricos en lactobacillus? Tienes al yogur griego. Dale yogur griego todos los días, con eso va a mejorar muchísimo. Yogur griego, encurtidos, vinagre de manzana, aceite de coco, aceite de oliva, el tocosh, que es un producto natural que acá en Perú hay abundante, la cúrcuma, el jengibre, los ajos, todas las frutas como la tuna, la pitahaya, la mora, los arándanos, el kiwi. Todos esos alimentos lo que hacen es favorecer el crecimiento de lactobacillus. El agua de la flor de Jamaica, de la cáscara de piña, de canela, todo ello nos ayuda y hay que agarrarnos de todas las herramientas para poder mejorar nuestro nivel de lactobacillus. Otro tema importante es el manejo psicológico. Sobre todo, más lo trabajamos en adultos, el 95% de nuestros pacientes
que tienen infecciones vaginales recurrentes tienen un problema psicológico de la infancia, ausencia de papá, de mamá, ausencia física o emocional o algún trauma en la infancia. ¿Y qué significa eso? Que pues durante toda su vida han estado con el cortisol incrementado todos los días de su vida. Y el cortisol es hiperglucemiante. Ya dijimos que la glucosa es un veneno para el lactobacillus. Entonces, lastimosamente, el cortisol también lo que hace es matar a nuestros lactobacillus. Y estos pacientes no tienen absolutamente nada de lactobacillus. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más tenemos que hacer además de evitar los factores que alteran el pH? Recuperar el pH vaginal de 3 a 4.5. Tenemos que generar condiciones para que los lactobacillus puedan vivir. Y por último, recuperar la flora normal, que son los lactobacillus. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar nuestro nivel del pH vaginal? Usamos óvulos de ácido bórico más ácido láctico en mujeres que ya iniciaron vida sexual, que son cápsulas vaginales. En mujeres o niñas que todavía obviamente no han iniciado vida sexual, se ha formulado una crema en base a esto, en base a vitamina E, que se denomina Borivac Kids. Esta crema la usamos por entre 14 a 21 días en su dosis de ataque y luego durante 3 o 6 meses, dependiendo de cómo va evolucionando nuestra paciente, le vamos dando 2 a 3 veces por semana. Le vamos aplicando en la zona de la vagina, en la uretra, en los labios vaginales y también entre la vagina y el ano, porque acuérdate que del ano es donde la Escherichia coli es la que va a estar yendo constantemente a la uretra. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que uno se restablezca el pH de la vagina y de esa manera el daño que hay en la piel de la vagina se vaya mejorando. Generalmente les pongo este ejemplo a mis pacientes, ¿no? Imagínate que mi mano izquierda me lavo con agua todos los días y la mano derecha me lavo con agua de cemento todos los días. Después de 6 meses, esta mano que está con agua de cemento, que se lava con agua de cemento, pues va a estar completamente dañada, va a estar recontra dañada. Y generalmente ya hay mujeres que ya tienen vida sexual, ¿qué van a encontrar? Si les hacen una colposcopía, por ejemplo, van a encontrar ectropio, van a encontrar daño en las paredes, a veces heridas. Y a veces lo que hacen la gran mayoría son cauterizarla, ¿no? Ponerle crioterapia o hacerle algún procedimiento. Si hacemos un procedimiento en esta mano, imaginemos que esta mano que está lavándose con cemento la cauterizamos, le hacemos crioterapia y sigue trabajando después con cemento, pues lo más probable es que nuevamente se abra esa herida. Pero en cambio, si le decimos, oye, manito, ya no vas a trabajar con cemento, a partir de ahora vas a lavarte con agua, pues probablemente va a mejorar. Lo mismo sucede cuando hacemos la regulación del pH. Si regulamos el pH, esa vagina, ese cuello del útero van a empezar a mejorar sin la necesidad de ningún procedimiento. Luego recuperamos, después de ya hacer esa dosis de ataque, que son los 21 días o 14 o 21 días generalmente de la acidificación de la vagina, empezamos a recuperar la flora normal del lactobacillus y para eso usamos probióticos tanto por vía oral como por vía vaginal y de preferencia que tengan lactobacillus crispatus. Nosotros usamos el Lactibiovac C y el Immunolacti por vía oral, que son productos que tienen lactobacillus crispatus en muy buena cantidad. Entonces esto va a favorecer a que el nivel de lactobacillus a nivel intestinal se corrija y también a nivel vaginal. Acuérdate de cuando hay un déficit de lactobacillus, cuando hablamos de ausencia o déficit de lactobacillus, no solo es el déficit en la vagina, es el déficit en todo el cuerpo. Y estas pacientes que tienen infecciones urinarias, por ejemplo, que son estreñidas, son alérgicas, tienen problemas respiratorios, tienen problemas dermatológicos. Entonces, no solo es que tienen problemas ginecológicos, son una serie de problemas que se va a dar por causa del déficit de lactobacillus. Entonces, al recuperar el nivel de lactobacillus, vamos a recuperar nuevamente todo nuestro potencial y todo nuestro armamento de la vagina. Y con eso, pues, vamos a evitar que cualquier germen, así sea un Escherichia coli B positivo, nuevamente pueda ingresar. Ya que si es que recuperamos este nivel de lactobacillus, va a ser como, imagínate que yo tengo una mina de oro acá y afuera hay muchos ladrones que quieren entrar. Así que compramos unos motores y subimos la temperatura a 100 grados. ¿Ustedes creen que algún ladrón va a poder entrar? Así venga el ladrón bravo de bravos, el más bravo de todos, no va a poder entrar y si entra se muere. Lo mismo pasa en la vagina. Cuando la vagina está súper protegida, no pasa absolutamente nada. Y por eso es que hay mujeres que no les duele la regla, que no tienen ovario poliquístico, que no tienen infecciones vaginales, que no tienen infecciones urinarias, pueden tener relaciones sexuales con 1000 parejas sexuales y no les pasa absolutamente nada,
¿Por qué? Porque su microbiota vaginal está en excelentes condiciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las conclusiones de esta charla? La microbiota vaginal, principalmente dada por los lactobacillus, son la principal protección de la vagina. ¿Ok? Acuérdense de eso. Son la principal protección de la vagina y del tercio externo del uretra. Y no se queden solo con esta charla. Mi invitación es a que revisen sobre el microbiota. Para nosotros, la microbiota la venimos desarrollando hace más de 10 años. Recién ahora último se está dando la explosión de la microbiota, pero sí, la microbiota, te aseguro que es la medicina, ni siquiera del futuro, es la medicina del presente. Muchas enfermedades se están corrigiendo, regulando la microbiota. La acidificación de la vagina es súper importante para generar condiciones para mejorar la microbiota, porque no solo basta con que me falta lactobacillus y te pongo lactobacillus. No funciona así. Hay que recuperar primero la acidez de la vagina. Dos temas importantes: la alimentación y la gestión de las emociones. Nos olvidamos de las dos. Creemos únicamente que ya con la medicación, y todas las pacientes generalmente van a venir en busca de una medicina mágica. Doctor, ¿cuál es esa medicina que ya para curarme, para matar este hongo, para matar este Escherichia coli, para matar esta infección? Y no hay ninguna medicina mágica. Si bien es cierto, con la medicina mejoras la microbiota, pero si no mejoras la alimentación y no mejoras la gestión de las emociones, que son los dos pilares importantes, pasará 2, 3 meses y de nuevo se van a morir esos lactobacillus. Tenemos que corregir eso, se tiene que convertir un estilo de vida, la alimentación, cero azúcar, sobre todo azúcar refinada. ¿Qué carbohidratos pueden consumir? La papa, camote, yuca, por supuesto que sí, pero nada de azúcar refinado. Sí que es difícil, por supuesto que es difícil, pero eso nos va a brindar mucha salud. Y lo otro es mejorar la gestión de las emociones. Acuérdate que el cortisol es veneno también para nuestro lactobacillus. Y como última conclusión, no solo basta con el uso de antibióticos, ya cambiemos de chip. Pregúntate siempre, ¿por qué? ¿Por qué es que una paciente tiene infección a cada rato? ¿Por qué, por ejemplo, no, el Helicobacter pylori, por qué es que entró al estómago? Sí, ya me diagnosticaron gastritis, me encontraron que tengo Helicobacter. Y todos estamos queriendo matar al Helicobacter. Pero nos preguntamos, ¿por qué es que el Helicobacter pylori entró? El Helicobacter pylori está en todos lados, pero ¿por qué es que a mí me está generando problemas? ¿Por qué es que así diferentes gérmenes pueden entrar y generarnos problemas? Y cuando empecemos a preguntarnos de esa manera, empezaremos a buscar respuestas y empezaremos a dar solución desde la raíz del problema. Y no simplemente tratar las consecuencias como estamos acostumbrados. Estas son mis redes sociales. Pueden encontrarnos en esas páginas, en todas las redes sociales. Cualquier duda que tengan, estoy para poder ayudarlos a través de las redes sociales o a través de ahora las preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Doctor Hidalgo, muchas gracias por su ponencia. La verdad es que el público está bastante interesado en más preguntas. Me parece importante mencionar, ¿no? Cuán efectivo es no solamente la antibiótico terapia, sino dar una imagen clara de cómo debería ser una microbiota vaginal, sobre todo para poder tratar a nuestros pacientes, ¿no? Tenemos aquí varias preguntas. Mencionan cuál es su apreciación sobre el uso del Urobaxón. El Urobaxón es como que a la Escherichia coli le hicieron tricitas y esas tricitas de Escherichia coli nos la dan. Entonces, lo que quiero que entiendan es, aquí vayan al origen del problema. La Escherichia coli siempre va a estar en nosotros. No hay forma de eliminar a la Escherichia coli. La Escherichia coli va a vivir en el intestino siempre. Así le pese el mejor antibiótico del mundo, jamás la vamos a poder eliminar. Es más, si la eliminas, nos morimos porque la Escherichia coli cumple funciones importantes en nuestro intestino. La Escherichia coli, para que llegue a la vagina y llegue a la uretra, necesita que la vagina no tenga protección, no tenga acidez, porque si hay acidez, llega y se muere. Entonces, si nos enfocamos en el tratamiento de la Escherichia coli, no vamos a tener muy buenos resultados. Y es lo que pasa,
¿Qué pasa en la práctica clínica? Damos antibióticos y después de un poco de tiempo regresa nuevamente con la infección. Sí. Pero si nos enfocamos en recuperar los lactobacillus, ahí cortamos el canal. Porque es como que si yo quisiera pasar de acá de una avenida, estoy en la Javier Prado, quisiera pasar la Javier Prado de la calle a la otra calle, y en la avenida hay fuego. ¿Podré pasar? Difícil, ¿no es cierto? Pero en cambio, si se apaga el fuego, tranquilamente voy a pasar a cada rato. Ese fuego es la acidez en la vagina y en el tercio externo de la vagina. ¿Y quién nos la da? El lactobacillus. Así que enfoquémonos en el lactobacillus. Y como te digo, mi invitación no es a que me creas, lee, busca información sobre microbiota y te vas a dar cuenta que hay muchas enfermedades que únicamente estamos acostumbrados a tratar las consecuencias y no el origen. Muchas gracias, doctor. Doctor, menciona también si hay algún jabón ideal para el uso diario de la higiene vaginal en la edad pediátrica. Refieren, por ejemplo, el Saforelle, que es un jabón a base de lactobacillus. Ahí, por ejemplo, tenemos en el mercado una serie de jabones íntimos y de desinformación brutal. Sí. Si están viendo mi pantalla, quiero que vean mi mano. Imagínense que esto es la vagina. Y acá están los labios vaginales. El pH de la vagina es de 3 a 4.5. Está acá. ¿Ok? El pH de la vulva es de 6 a 7. Nosotros, la higiene, ¿dónde la debemos de hacer? ¿Adentro o afuera? Afuera, ¿no es cierto? Entonces, la solución que debemos de usar es un jabón o una solución que tenga un pH de 6 a 7. Por eso es que muchas veces recomendamos lávate solo con agua, porque el agua tiene un pH de 7. Entonces, la gran mayoría de jabones te dice, tiene el pH de 3 a 4.5, que es igual que la vagina, tiene ácido láctico, tiene lactobacillus y tiene todos los, supuestamente para mejorar el pH de la vagina. Pero si es que el pH de la vagina es de 3 a 4.5 adentro, nadie se hace la higiene por adentro. Y si la haces por adentro, estás dañando todo. Entonces, si tu jabón íntimo tiene un pH menor de 6, deséchala, úsala para lavar el inodoro. Si tiene un pH más de 8, igual. Lo ideal es que tenga un pH de 6 a 7. Si el jabón tiene ese pH de 6 a 7, súper buenísimo. ¿Qué jabón recomendamos nosotros? Tenemos un jabón que se llama Glycevagi, que está justamente formulado con ese pH. Y esa información la tienen que ver y por eso es importante que tengamos buena información y una adecuada información, porque si no, pues recomendamos cualquier cosa a nuestros pacientes y en ese momento les calmará, pero después les irrita más la piel. Muchas gracias, doctor. Menciona si podemos usar probióticos. ¿Y qué tipo de probióticos, no, en los pacientes? Claro, los probióticos son estas bacterias buenas. O sea, ¿qué es lo que recomiendo? Les mencioné toda una lista de alimentos que tienen probióticos, posbióticos, prebióticos. Sí. Entonces, no hay mejor alimento que la vitamina O, que es la olla. Estoy seguro que muchos de ustedes han encontrado pacientes que han dicho, oh, yo me curé mi gastritis con sábila, yo me curé mi gastritis con esto, yo me curé del flujo con tal, con tal, con tal. Y tienen algo de verdad, porque pues lo que están haciendo es mejorando su microbiota. Nosotros aprovechemos eso, mejoremos la microbiota con estos alimentos que son ricos en lactobacillus. Tienes el yogur griego, yogur natural, no el yogur griego esos que venden en los supermercados, ¿sabes? Esos son una estafa. Tiene que ser el yogur griego, el real, el ácido. El yogur griego generalmente no es dulce, es ácido. ¿Ok? Los encurtidos, el vinagre de manzana, el aceite de coco, el aceite de oliva. ¿Podemos usar probióticos por vía oral? Por supuesto que sí. Generalmente que tengan lactobacillus crispatus. Uno de ellos es el inmunolacti, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Acá yo también he apuntado todos los alimentos que se deberían comer. Tengo una charla en YouTube, pueden ir a mi canal en YouTube, ahí tenemos una charla de todos los alimentos que son ricos en lactobacillus. Ahí súper buenísima, de como 20 minutos van a encontrar toda una serie de alimentos que son muy buenos para recuperar los lactobacillus. Muchas gracias, doctor. Menciona adolescentes con leucorrea fétida persistente. ¿Qué recomendación sería lo ideal en ese tipo de pacientes? Ok. Vamos a aprovechar esta pregunta para que entiendan un poco más de todas las infecciones. Imaginemos que esta es la vagina y que este es el lactobacillus y lo vamos a comparar como una mina de oro que yo tengo acá. Tengo una mina de oro y afuera hay muchos ladrones que quieren entrar.
Tengo esta mina de oro a 100 grados. ¿Algún ladrón podrá entrar? Se quema todo. No es cierto, ninguno. Ni mi vecino, ni el ladrón de afuera, de otro distrito, ni el ladrón de otro país, de ningún lado va a poder entrar. Pero ¿qué sucede si esta mina de oro baja de 100 grados a 20 grados? ¿Todos los ladrones podrán entrar? No todos. Por supuesto que sí. Todos los ladrones van a poder entrar. Lo mismo pasa en la vagina. Cuando la vagina pierde su protección, puede entrar Cándida, Cándida albicans, labrata, cruzei, tropicalis, la que quieras. Escherichia coli, el tipo que quieras. Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, el virus de papiloma, clamidia, micoplasma, trichomono, ureaplasma, sífilis, todos van a poder entrar. Y quien entre te producirá un síntoma diferente. Pero, ¿qué pasó? ¿Fue realmente culpa de los ladrones? Vamos a llamarle ladrones a todos estos, ¿o fue culpa de tu seguridad? Entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar? ¿A ir capturando ladrones o a recuperar nuestra seguridad? Y lo que nosotros hacemos acá en nuestro centro, en el Instituto Latinoamericano de Ginecología, no es preocuparnos de los ladrones, porque los ladrones van a seguir. Nos preocupamos de recuperar la seguridad, porque si recuperamos la seguridad, le ponemos candados, puertas buenas, ponemos cámaras de vigilancia a tu casa, así haya 1000 ladrones afuera, difícilmente van a poder entrar. Muchas gracias, doctor. Doctor, y una pregunta personal. Escuché de Borivac Kids, que es en crema, y ¿cómo lo podríamos indicar, ¿no?, a nuestros pacientes? Como les había mencionado, lo podemos usar por 21 21 días, 21 días diario, correctos, entre 14 a 21 días en la noche, buenas noches. y de ahí entre 2 a 3 veces por semana, durante 3 meses. Ok. Ya, doctor, muchas gracias. Esa fue mi pregunta. Bueno, muy interesante, doctor, su ponencia, su disertación. Muchas gracias por seguir apoyándonos en este cuarto curso que hemos realizado. Doctor, aquí tenemos presente su regalo y también el certificado de ponente para darle a usted personalmente. Sí, doctor, muchísimas gracias por por su ponencia. Hay más preguntas, pero sobre todo me están solicitando que si podría compartir el video de YouTube que habla sobre los alimentos que deberíamos darle a estas pacientes. Mi canal está como DR Cristian Hidalgo, el doctor Cristian Hidalgo. Pueden ver ahí, entrar a YouTube, está mi canal. Igual en las redes sociales pueden seguirnos. Y ahí en las redes sociales van a poder encontrar toda la información que generalmente, constantemente estamos compartiendo. Somos un centro especializado en microbiota vaginal. Como te mencionaba, ya llevamos años trabajando en esto y somos un centro de referencia a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Muchas gracias.